Buenas tardes, compañeros, profesora. Eh, Me presento, soy Alejandro Coronado, junto con mis compañeros Raúl Ojeda y Brian Camblor. Hicimos el proyecto del carrito ayudador. ¿Qué era este proyecto? Una, mm, una idea que tuvimos al momento de idear esto, que fue con el fin de reducir nuestro esfuerzo físico. Yo como trabajador del reparto sufro mucho por el tema de cargar demasiado peso. Realmente en estos momentos incluso mismo estoy teniendo problemas en mi cintura. ¿Cómo es que cómo lo proyectamos? Que nosotros hicimos la idea con el fin de reducir el esfuerzo físico, porque incluso al momento de cargar con un carro, tú ya sientes igual el esfuerzo físico. Entonces la idea de esto era reducir el esfuerzo físico sin necesidad de realmente tener un esfuerzo físico, que se limite solo a cargar las cajas al carro nada más, que sería pasarlas del punto A a B y de punto A a B no sea más distancia que de 1 metro. ¿Y cómo lo queríamos lograr esto? Con un carrito que fuera motorizado, que ya sea motor eléctrico o a combustible, de igual forma nos ayude a reducir este esfuerzo que se hace. La investigación que tuvimos, las nociones matemáticas, tuvimos que ver el tema del volumen del carro para que sea útil para cargar una gran cantidad de lo más que se pueda. El, También la distribución de los pesos, ver qué puntos del carro era lo que nos hacía más inestable, porque el, el modelo que nosotros ideamos es de un solo motor, y al ponerlo en la parte que poníamos, el carro iba a estar iba a tener mucha fuerza en la parte de atrás, pero en la parte de adelante iba a ser muy débil, iba a estar muy descompensado de la fuerza. Entonces una de las ideas que surgió también fue la de poner otros dos motores en las partes de adelante, para poder hacer, formando una especie de triángulo, una triangulación entre las dos esquinas delanteras y en la parte del centro del carro. Habiendo hecho esto, habría que calculamos el seno, el coseno de esto, y nos permitió, ¿cómo le digo? Tener una mejor distribución del peso y de la fuerza. El, ¿Qué otro tema tuvimos? El área de la base, porque al ser algo de carga necesitamos que cargue lo más que se pueda, y al cargar lo más que se pueda necesita tener una gran área. ¿Cuál fue el objetivo y que tuvimos las preguntas de esto? Fue, como dije al principio, reducir el esfuerzo físico, mantener... ¿Qué preguntas surgieron? ¿Cuál va a ser el peso máximo del carro? Eso, como solo se trata de un proyecto, no lo calculamos, pero eso fue una de las ideas que vino al tiro a la mente. ¿Cuánto peso va a ser el que este carro va a aguantar? El consumo del combustible o de carga del motor. ¿Cuánto iba a gastar? Porque si vamos a hacer un carro eléctrico o un carro con un motor de combustión, ¿cuánto va a gastar? Porque si al final va a estar durando trabajando 1 hora nada más con carga o con combustible, ¿de qué sirve si después de un momento a otro va a ser un carro común y corriente que incluso va a ser más caro? El consumo de combustible, como le digo, ¿quiénes podrán utilizar a su favor las funciones del carro? Trabajadores, más que nada. Ese fue el principal motivante de esto. Como ustedes pueden ir a ver, los feriantes podrían ocuparlo mucho. En la feria se mueve un montón de carga y la gente podría llegar y ocupar ese carro sin necesidad de tener que cansarse. Los trabajadores de reparto, como yo, podríamos ocuparlo para poder cargar las cajas a un punto de entrega más cercano, sin necesidad de realmente cargar por tanto tiempo. Eh, Minusválidos también podrían ocuparlo por el tema de que también tienen que hacer sus necesidades, mover sus cosas, y al verse limitados podrían ocuparlo porque solo requeriría de las manos en los modelos que se tenía en primer momento. ¿Qué beneficios aporta el carro? Básicamente podría ayudar a reducir los dolores de espalda, de cintura, de
Mm. Otro beneficio sería la mayor cantidad de carga que se mueva a través de en un solo viaje, por así decirlo. Sería la más que nada eso. ¿Qué beneficios se le puede usar además de transportar carga? Como dije hace unos minutos, el de los minusválidos. Se podría fácilmente adaptar para hacer un medio de transporte para personas en situación de silla de ruedas o que tienen problemas de movilidad reducida. ¿Cómo podrían hacer esto? Básicamente se le podría incluir un soporte para que ellos los puedan maniobrar o para que sea algo mucho más cómodo para ellos. Se le podría incluso quitar el mango que nuestro modelo tenemos de la parte de adelante para que puedan ocuparlo ellos mismos y eso no les moleste. Temas iniciales. Uno de los problemas que tuvimos fue el de conectar las ruedas a la base, porque supongamos que está en la base, las ruedas topaban acá, topaban y no permitían que las ruedas se movieran. Y si poníamos uno solo soporte de esta forma, y haría que el carro se distribuya mal el peso y empieza a balancearse demasiado. El otro problema fue el balancear el consumo con el tiempo de uso, porque como dije en primer momento, de que si un carro motorizado o un carro eléctrico, si va a durar 1 hora o 2 horas y luego va a pasar a ser un carro normal o incluso más caro. Necesitamos que el carro tenga una gran duración de carga para poder hacer lo útil. Esto es nuestra bitácora. Nosotros, no, esto fuera la planificación específicamente. El día que planificamos esto y lo entregamos fue el día 25 del 11. Planificamos el proyecto después de clases, conversamos cómo va a ser, qué vamos a hacer, qué necesidades vamos a suplir. Y de ahí surgió la idea de reducir el dolor en nuestras espaldas al momento de cargar. ¿Y cómo lo haríamos? Con un simple carro que no nos haga cargar, que no nos haga hacer fuerza. Los únicos materiales que necesitamos para esto fue un computador y nuestras propias cabezas nada más. ¿Qué resultado tuvimos? La idea en un principio. Después nosotros fuimos preparando el proyecto consiguiendo una presentación detallada de aquello. Y ya con una idea formada y una presentación. Ese fue nuestro resultado, la presentación con lo que nosotros ahora podemos esperar una recepción de nuestro proyecto. Y como les dije antes, básicamente lo único que necesitamos para ese momento fue el computador, un poco de internet y PowerPoint. Y para nuestra última planificación lo que hicimos fue hicimos un modelo a escala de nuestro carro. Hicimos una simulación de cómo sería con el motor y cómo sería el movimiento de este carro, cómo se vería. Esto ya requirió más materiales como palos de helado, silicona caliente, goma eva, unas varas de varas de madera para poder hacer una soportes o conexiones con otras partes, bases. Y eso fue nuestro principal modelo. Aquí tenemos nuestra bitácora. Como les mencioné hace un momento, ideamos el proyecto. Con un proyecto ya formado hicimos una presentación que nos fue dándoles más ideas y cómo organizar nuestro proyecto. Hicimos una pauta para poder ver que cumplía con todo lo que se nos requería. Y por último, lo que estamos viendo en este momento, iniciamos una presentación para poder presentárselos a ustedes. Aquí, como pueden ver, el carro se encuentra en movimiento, está simulando una autopropulsión, lo que básicamente vendría a ser cómo funciona el carro o cómo funcionaría. Les daría una idea. Es bastante simple, pero está hecho con el fin de ayudar.